Buenos días, mis amados hermanos y amadas hermanas, que el Señor les bendiga a todos. Damos gracias a Dios porque por ahí ya estamos mirando que el país ya está en amarillo, el semáforo amarillo, y la mayor parte del país, creo que por ahí nomás nos queda el Estado de México, el Distrito Federal y rumbo a Chihuahua en naranja, y ya hay 2 estados en verde. Eso quiere decir que ya se pueden reunir normalmente. Aquí todavía nos falta, pero estamos orando para que Dios nos ayude y para que pronto podamos volver a la normalidad. Así es que sigamos orando y síganse cuidando, quedándose en casa, usando su cubrebocas, y siga mirando su casa como si fuera la casa de Dios y puerta del cielo, y haga sus reuniones en casa para escuchar la palabra y para tomar la cena del Señor juntos y para orar un tiempo juntos como familia. Yo espero que usted esté aprovechando este tiempo de estar en casa con la familia para que sane sus relaciones, para que mejore su ambiente familiar y les sea de bendición a ustedes y a quien les conozca. Y bueno, ahora les voy a animar a que vayan preparándose, porque al final de esta reunión al final de la predicación vamos a tomar la cena del Señor juntos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para darte gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra que yo pude revisar y que pude alimentarme y que me llenó y me satisfizo en mi alma y en mi espíritu, y te doy gracias por ello, Señor. Ahora me toca compartirla con tus hijos que están en casa, y hoy oro a ti para que tu Espíritu Santo obre en sus corazones y que en cada uno de ellos quede el querer como el hacer por tu buena voluntad, el producir gozo en el cielo. Manifiéstate, Dios, para que cada uno de tus hijos y tus hijas que conocemos tu palabra, y aun los que no conocen tu palabra, este mensaje también les sirva para que ellos hagan que haya gozo en el cielo. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Haz la obra con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo ministre a los corazones de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa, que tu Espíritu Santo ministre a sus corazones y les dé paz, les dé liberación, les dé sanidad, les dé consuelo. Que tu Espíritu Santo corrija, instruya, redarguya, que tu Espíritu Santo haga la obra en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa o que que reciben este mensaje y lo oyen. Señor, en el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Bueno, el tema es el gozo del cielo. Así como casi nadie se pone a pensar y hacer las cosas que pondrían contentos a los padres, así también nosotros casi siempre solo pensamos en tener o recibir lo que necesitamos de parte de Dios, y eso nos pone contentos y nos pone felices. Y es posible que algunos nunca hemos pensado en hacer lo que sea para que Dios esté contento o para que Dios se goce o se alegre. A lo mejor ni pensamos siquiera en que Dios se podría alegrar con algo que hiciéramos. Pero hoy vamos a entender que sí podemos hacer cosas que sirvan para que nuestro Dios, nuestro Padre Dios en el cielo, se alegre, y se alegren también los ángeles. Así es que prepárese. El objetivo de este tema es ganar a una persona para Dios o a una familia. Aún estando bajo las circunstancias actuales, creo que podemos aprovechar que mucha gente nos pide que oremos por alguien que está contagiados del COVID-19, y sin estar cerca de ellos por teléfono o con lo que hoy se llama la sana distancia. Esto del COVID no debería de ser un impedimento, sino al contrario. Este debe de ser un argumento muy efectivo para que la gente a la que le prediquemos se arrepienta y reciban a Cristo como su Señor y Salvador personal, para que no solo tengan la sanidad, sino también la salvación de su alma. Conscientes de que se pueden sanar o se pueden morir, pero si se mueren sin estar arrepentidos y sin haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, se van a otro lugar, pero no al cielo.
conscientes también de que si alguien se arrepiente y recibe a Jesucristo, se puede sanar o morir, pero si se muere, lo ganamos para el cielo. Y esto es lo que produce más gozo en el cielo que cualquier otra cosa. Y se los debemos de decir porque está escrito en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, verso 11 y 12, dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es que el objetivo del tema, el gozo del cielo, es ganar a alguien para Dios, no para una denominación o para una religión. Así que cuando alguien nos pida que oremos por alguien, le debemos de guiar a que se arrepientan de sus pecados y luego que reciban a Jesucristo de acuerdo a la Biblia. Y una vez que ya lo hizo, oramos a Dios para que Dios les sane y para la gloria de Dios. Déjenme decirles que han sanado muchos y muchos han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Y cuando alguien ha recibido a Cristo, yo me alegro también, me gozo en mi corazón, porque ahí está escrito en la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y ese gozo también debe de haber en usted. Experiméntelo, trabaje en estos días para ganar un alma para Cristo o una familia para Cristo. Cualquiera que le pida a usted que oren porque alguien está contagiado, bueno, pues díganle: puedo hablar con el que está contagiado o con la familia de los que están contagiados. Y entonces ustedes hablan con los que están contagiados del COVID, y lo primero que tiene que hacer es reunirlos para que como familia usted los guíe en una oración bíblica. Les guíe en una oración bíblica. A lo mejor tenga que abrir el altavoz de su celular, o si lo tiene, porque precisamente para evitar que usted se vaya a contagiar, entonces tiene que hablar con ellos para que se reúnan como familia, usen el celular y abran el altavoz, y usted les guía para que ellos le pidan perdón a Dios, para que ellos se perdonen unos a otros, para que ellos reconozcan a Cristo como Señor y Salvador personal. Y una vez que ya lo hicieron, entonces ahora sí usted se puede gozar y usted puede orar con toda la seguridad de que Dios va a sanarles. Y si alguno por X causa pues no se sana y se nos va, pero ya sabemos que se va con el Señor y que va a estar con el Señor en el día del juicio final. Él va a poder estar en el cielo. Pero es muy importante que aprovechemos estos tiempos tan difíciles en los que la gente ni anda preguntando por religión o no anda buscando con brujos ni hechiceros. Hoy en día la gente está buscando que alguien ore por ellos o levante su voz y haga una oración por ellos, y eso lo debemos aprovechar para ganarlos para Cristo. Y de esa manera hacemos que el gozo del Señor y los ángeles allá en el cielo haya mucho. Hay más gozo en el cielo, no solo por la sanidad de los enfermos, sino porque se arrepintieron los que estaban enfermos y aún los que no estén enfermos. La Biblia dice, o mejor dicho, Jesucristo dijo, y está escrito en el Evangelio de Lucas capítulo 15, versos del 1 al 7. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo, en respuesta a los que murmuraban, a los fariseos y a los escribas,
acerca de que recibía a los pecadores. Les dio 3 ejemplos para hacerles ver que para Dios era y es más importante la salvación de los pecadores que los que ya son salvos. Y les hizo y nos hace saber lo que pasa en el cielo. Permítanme decirlo así, que hay más gozo en el corazón de Dios y de los ángeles por un hombre o una mujer, sea joven o viejo, y sin importar el nivel cultural o académico o económico, que se arrepiente, que por 99 que no necesitamos arrepentimiento. Esto nos habla acerca de la prioridad de Dios hoy en día, y la prioridad de Dios no somos los que ya nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal. La prioridad de Dios debería y también debe ser nuestra prioridad, salvar a los pecadores, como lo ha sido siempre y como lo dice la parábola que acabamos de leer y la que vamos a leer en el mismo evangelio de Lucas capítulo 15 del 8 al 10. Dice así: ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Después de mostrarle a los fariseos y escribas en la primera parábola lo importante que era para alguien que teniendo 100 ovejas se le perdiera una, no se quedaba como si nada, dejaba a los 99 e iba a buscar a la perdida, y al encontrarla, algo que no era fácil debido a los depredadores, con justa razón al regresar, lleno de gozo, mandó juntar a sus amigos y vecinos y les dijo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En esta segunda parábola, nuestro Señor Jesucristo usa una moneda llamada dracma, cuyo valor era considerable, por lo cual la mujer que la perdió lo buscó hasta encontrarla. Y una vez que la encontró, reunió a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Bueno, en este otro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo les trató de hacer entender a los fariseos y a los escribas, y para que lo entendamos también nosotros, lo importante y valioso y valiosas que son las y los que están perdidos o perdidas. Llámense así todos los que no se han arrepentido y aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal. Para Dios, tanto los hombres perdidos como las mujeres perdidas, repito, llámese perdidos los y las que no se han arrepentido y no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal. Son tan importantes las mujeres como los hombres, por lo cual termina diciendo en el verso 10: así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En la primera parábola de las 100 ovejas, la que se perdió era la prioridad en encontrarla. Una vez encontrada, el dueño hizo fiesta lleno de gozo con sus amigos y vecinos. En la segunda parábola de las 10 dracmas, la dracma perdida era la más importante, encontrarle. Y cuando le encontró la dueña,
hizo fiesta llena de gozo con sus amigos y vecinas. Aquí ya hablamos de que para Dios es muy importante la salvación de los hombres pecadores, no importando el nivel académico, cultural, o la apariencia o el color. Y aquí ya vimos también que para Dios es más importante, también son importantes las mujeres, no importando su nivel cultural, su nivel económico, no importando su apariencia. Las mujeres son importantes para Dios y las perdidas son mucho más importantes que ustedes y yo, de acuerdo a este tema. Repito, en la primer parábola de las 10 ovejas, la que se perdió era la prioridad en encontrarla. Una vez encontrada, el dueño hizo fiesta lleno de gozo con sus amigos y vecinos. Y en la segunda parábola de las 10 dracmas, la dracma perdida era la más importante encontrarle. Y cuando la encontró la dueña, hizo fiesta llena de gozo con sus amigas y vecinas. Y esto ya nos habla de lo importante que es tanto los hombres como las mujeres que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador personal. Repito, llámese en este tema perdido a todo aquel que no se ha arrepentido y no ha recibido a Cristo en su corazón como su único y Señor Salvador personal. Y tenemos una tercera parábola, lo cual nos indica que usted y yo somos muy importantes. ¿Para quién creen? Para Dios. Pero son más importantes o son la prioridad de Dios los pecadores, los que se han apartado de su palabra y de su Padre Celestial, como nos lo ilustra nuestro Señor Jesucristo con otra parábola que está en el mismo Evangelio de Lucas y en el mismo capítulo 15. Ahora vamos a ver los versos del 11 al 24. Estamos viendo en este mismo capítulo 3 parábolas que nos hablan acerca de lo importante que es para Dios los hombres y las mujeres pecadoras. Pero también vamos a ver esta parábola que nos habla de lo importante que es los pecadores, aquellos que se apartaron de Dios, que se fueron de su congregación, que dejaron de congregarse, que dejaron de leer la Biblia y que se fueron al mundial a pecar, también son importantes para Dios. Y vamos a verlo en Lucas capítulo 15, versos del 11 al 24. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Con estas parábolas, el Señor Jesús les ilustró
a los fariseos y a los escribas que murmuraron diciendo: ¿cómo es posible que Jesús reciba a los pecadores y coma con ellos? Repito, con estas parábolas el Señor Jesús les ilustró a los fariseos y a los escribas y a nosotros lo que es más importante para Él y para Dios, y debería de ser también para nosotros: la salvación de los pecadores, hombres y mujeres. Y en esta tercera parábola nos ilustra lo importante que son aquellos que se apartaron de su Padre Dios y se fueron al mundo a disfrutar del pecado, pero luego se arrepienten y regresan, y Él los recibe y hasta hace fiesta. Como podemos darnos cuenta, para Dios son más importantes los perdidos. Llámese perdido o perdida todo aquel que no está arrepentido y que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal. Llámese perdido todo aquel que se apartó de Dios y se fue al mundo a disfrutar del pecado, pero regresa arrepentido, motivo por el cual su Padre hizo fiesta, como lo dice el verso 23, y como lo dice la primer parábola de este tema en el verso 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O como lo dice la segunda parábola en el verso 10: así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Repito, hermanos, hermanas, estando bajo esas circunstancias de la pandemia, mucha gente nos ha llamado para pedirnos que oremos por ellos. Ese es el momento, este es el tiempo para que les guiemos en una oración y guiarles en una oración bíblica, y siempre les diga: permítame, vamos a orar por usted, sí, pero permítame guiarles en hacer una oración bíblica. Y les dice usted en qué está basando su oración bíblica, porque primero, antes de orar por ellos, usted le tiene que decir: primero tienen que pedirle perdón a Dios todos los que están enfermos, y aún los que no están enfermos ahí en su casa, tienen que pedirle perdón a Dios todos. Luego, tienen que reconocer a Cristo como su Señor y Salvador personal, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Que si confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serán salvos, porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para ser justificados. Y usted les tiene que aprovechar ese momento que ellos pidieron oración por sanidad, y entonces usted lo lleva a la salvación, y después de eso le dice: ahora sí vamos a orar como familia y vamos a orar por ustedes para que Dios les sane, y ora por ellos para que Dios les sane y para que Dios se manifieste a ellos y los levante. Y gloria a Dios, la mayoría, hermanos, por los cuales hemos orado y han recibido a Cristo, han recibido la sanidad. Tenemos que aprovechar eso, porque eso es lo que va a hacer que nuestro Dios allá arriba se goce, los ángeles se gocen, haya fiesta en el cielo, y también en el corazón de aquellos que servimos a Dios y que estamos conscientes de que lo más importante hoy en día es la salvación de los pecadores, y debemos de aprovechar estos tiempos de pandemia en que las personas nos piden que oremos por ellos. Repito, nuestro Señor Jesucristo, en respuesta a lo que murmuraban los fariseos y los escribas acerca de que recibía a los pecadores, les dio 3 ejemplos para hacerles ver que para Dios era y es más importante la salvación de los pecadores que los que ya somos salvos. Y les hizo y nos hace saber lo que pasa en el cielo. Permítame decirlo así nuevamente: que hay más gozo en el corazón de Dios y de los ángeles por un hombre o mujer, sea joven o viejo, sin importar el nivel cultural o académico o económico,
que se arrepienten que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Esto nos habla acerca de la prioridad de Dios. Hoy en día, y la prioridad de Dios no somos los que ya nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal. La prioridad de Dios debería también ser nuestra prioridad, tu prioridad, su prioridad. Salvar a los pecadores, como lo ha sido siempre. La salvación de los pecadores siempre ha sido la prioridad de Dios y debe de ser la suya y la mía. Y como lo dicen las tres parábolas, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay más gozo en el cielo por una mujer o un hombre, sin importar el color, ni el nivel cultural, ni académico, que se arrepiente y recibe a Cristo, que por todos aquellos que no necesitamos arrepentimiento y que ya recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal. Somos importantes, todos somos importantes para Dios. Pero para Dios, en el momento que un pecador se arrepiente o hay un pecador, para Dios ese es más importante, salvar a ese pecador. Y cuando se salva ese pecador, cuando ese pecador se arrepiente y recibe a Cristo, hay gozo en el cielo, hay gozo en el corazón de Dios, hay gozo con los ángeles se gozan juntamente con nuestro Padre Celestial. Miren, hace unos he estado yo atendiendo a gente con la sana distancia y Dios nos ha permitido precisamente estar ganando familias para Cristo. El martes tuvimos que ir a Pachuca a ver a los hermanos de Pachuca para llevarles una palabra, y por ahí me presentaron a una familia, al varón de la casa, al jefe de la familia, y platicando con él, de pronto me dijo: oiga, pastor, ¿podría acompañarme a mi casa? Yo necesito que usted nos hable con toda mi familia. Y bueno, yo dije, pues a eso vine aquí a Pachuca, porque aquí vine, dije, voy a llevarles un mensaje a los Márquez Escorcia, pero por ahí también me encontré con este varón, que él ya vino a una cena de matrimonios aquí, me encontré ahí y en la oficina de Miguel Márquez Escorcia, y entonces platicando con él, él sintió en su corazón el invitarme a su casa para hablar con toda su familia, y precisamente hablé con toda la familia, les hice mirar lo importante que era que todos recibieran a Cristo como Señor y Salvador personal previo arrepentimiento, y lo hicieron todos. En esa familia fueron 4, todos lo hicieron. Les hice mirar precisamente que si querían esa sanidad que necesitaba uno de ellos, se tenían que arrepentir todos y tenían que recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Y una vez que lo hicieran, oraríamos por esa sanidad, pero ya la sanidad pasaría a segundo plano, porque cuando ellos reciben a Cristo como Señor y Salvador personal previo arrepentimiento, ya recibieron la salvación de su alma. Así lo dice la Biblia: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Les expliqué que tenían que tener a Cristo en su corazón, no en un cuadro, no en una imagen, sino en el corazón, confesándolo con la boca. Y lo hicieron toda la familia. Y yo me gocé y hubo gozo en el cielo. Después de que ellos recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal, llegó la esposa del hijo del hermano que me llevó a
a predicarle a su familia. Llegó la esposa de su hijo y ella ya era cristiana y es cristiana. Entonces me la presentaron y ya la felicité, le dije felicidades porque hoy ha llegado la salvación a esta familia y tu esposo, tu suegro, tu suegra y tu cuñada ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal. Y esta chica se puso a llorar de gozo, de alegría, volteó a ver a su esposo y el esposo empezó a llorar de gozo y alegría y todos estuvieron llorando de gozo y alegría porque llegó la salvación y la vida eterna a sus vidas. Yo estaba contento y sigo contento porque sé que el ganar a una persona para Cristo es agradable delante de Dios, tanto así que hay gozo en el corazón del Señor y hay gozo en los ángeles allá arriba. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, aprovechar esas oportunidades. Después de que salimos de esa casa, llegamos a la casa de los Márquez Escorcia, después de que ellos cerraron sus negocios. Ya por la noche nos tocó también orar por ellos. Y ahí estaba Lupita, se llama así la señora que ahora ya es hermana, que les ayuda haciendo los quehaceres y la comida. Entonces también hablamos con ella y también ella recibió a Cristo, se arrepintió y recibió a Cristo como Señor y Salvador personal. Y así le he estado haciendo, hermanos, con aquellas personas que me hablan para que oremos porque están contagiados del COVID. Pues lo primero que tengo que hacer es, ok, vamos a orar. Pero si no han recibido a Cristo, entonces primero le digo, vamos a orar, pero déjese guiar, déjese guiar. Allí abra el altavoz, reúnanse como familia, abra el altavoz de su celular y déjenme guiar a toda la familia. Y me ha tocado guiar a varias familias a que pidan perdón a Dios y que reciban a Cristo como Señor y Salvador personal. Y una vez que hacen todo eso, oro por ellos, que Dios les sane, que Dios se manifieste a sus vidas. Tenemos que aprovechar los tiempos, hermanos. Tenemos que hacer esa obra de evangelismo, de la cual Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 16:15, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Tenemos que predicar el evangelio y llevarles al arrepentimiento y a que reconozcan a Cristo. Y una vez que podamos reunirnos nuevamente, o ya bien organizados, podamos bautizar a los que no están bautizados en agua. Por ahí le doy gracias a Dios porque hace unas semanas también estuve compartiendo la palabra con algunos familiares de Chicocuac, y por ahí fueron, no sé si fueron 10 o más que recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal. Y eso a mí me llena de gozo, eso me anima a seguir sirviéndole al Señor y seguir predicando. Si a mí me llena de gozo, ¿cuánto gozo no habrá en el corazón de Papá Dios, que ama a los pecadores y que envía a Jesús a salvar a los pecadores? Tenemos que aprovechar, hermano, hermana, que estás en casa, estos tiempos para guiar a la gente que nos pide que oremos por ellos, a que reciban a Cristo como su Señor y Salvador personal. En conclusión, amados y amadas, hay más gozo en el cielo por un perdido o pecador, o una perdida o pecadora que se arrepiente, que por todos aquellos que ya estamos arrepentidos y ya recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal, que no necesitamos arrepentimiento. Hay más gozo en el cielo por alguien que se apartó hace tiempo de Dios y su palabra, pero regresa a su congregación, o regresa al Señor y a la palabra, arrepentida o arrepentido. Dios es amor y Dios les ama a los pecadores, Dios les ama a todos ellos. Ese es el mensaje que yo recibí hace casi 40 años cuando llegué a un centro cristiano, y el mensaje que recibí fue San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Y el día que yo escuché un mensaje basado en esos versículos de la Biblia, ese día yo procedí al arrepentimiento, me arrepentí de mis pecados, recibí a Cristo como Señor y Salvador personal.
Y a partir de ese día mi vida cambió. Yo sé que ese día hubo gozo en el cielo porque yo me arrepentí y recibí a Cristo. Hoy repito, hay más gozo en el cielo por un perdido o pecador o una perdida o pecadora que se arrepiente que por todos aquellos que ya estamos arrepentidos y ya recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal, que no necesitamos arrepentimiento. Hay más gozo en el cielo por alguien que se apartó hace tiempo de Dios y su palabra, pero regresa arrepentido a su congregación o arrepentida. Dios los ama a todos, como les acabo de decir. Está escrito en San Juan 3:16. Hoy día debemos de ganar a una persona para Dios o a una familia. Aún estando bajo las circunstancias actuales, creo que podemos aprovechar que mucha gente nos pide, repito, que oremos por alguien que está contagiado del COVID-19 y sin estar cerca de ellos por teléfono o con lo que hoy se llama la sana distancia. Esto del COVID no debería de ser un impedimento, sino al contrario, este debe ser un argumento muy efectivo para que la gente a la que le prediquemos se arrepiente y reciban a Cristo como su Señor y Salvador personal, para que no solo tengan la sanidad, sino también la salvación de su alma, conscientes de que se pueden sanar o se pueden morir, pero si se mueren sin estar arrepentidos y sin haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, se van a otro lugar, pero no al cielo. Conscientes también de que si alguien se arrepiente y recibe a Jesucristo, se puede sanar o morir, pero si se muere, lo ganamos para el cielo. Y esto es lo que produce más gozo en el cielo que cualquier otra cosa. En esta hora, hermano, hermana, que estás ahí en casa, yo te quiero animar a que oremos en esta hora. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar por la salvación de las almas. Vamos a orar por algún familiar que necesite la salvación. Y si hay alguien que esté ahí en casa, que no se ha arrepentido y que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, pues quiero animarlo a que lo haga. Hoy vamos a tomar la cena del Señor en un momento más. Y necesitamos, antes de tomarla, pedirle perdón a Dios por cualquier falla que hayamos cometido. Pero quiero aprovechar también este tiempo para, si hay alguien ahí en casa, o hay alguien con ustedes, o hay alguien solo que esté mirando este mensaje y que no se ha arrepentido de sus pecados y que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, lo quiero guiar en una oración para que reciba a Cristo. De veras, esto es de verdad, esto puede cambiar tu vida. Y esto es lo que Dios quiere, es prioridad de Dios, que los pecadores se salven, que la gente reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal para que tengan la salvación y la vida eterna. Entonces, a usted que está ahí en casa y que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, yo no le estoy invitando a que pertenezca a una religión o que pertenezca a una secta o a una denominación. Le estoy invitando a que le pida perdón a Dios ahí donde está y que reciba a Cristo como Señor y Salvador personal, porque al arrepentirse y al recibir a Cristo podemos orar por usted. Y si está pasando por situaciones difíciles, o hay maldición en su vida, o hay opresión demoníaca, o hay enfermedades, Dios puede sanarle también, pero para Dios es más importante que usted se arrepiente y reciba a Cristo, porque de esa manera recibe la salvación y la vida eterna, y junto con ello puede recibir un chorro de bendiciones, y junto con ello puede recibir la sanidad, pero tiene que hacerlo. Así es que déjeme guiarle en esta oración. Cierre sus ojos ahí donde está y con reverencia y respeto dígale: Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora yo me acerco a ti en el nombre de Cristo Jesús para pedirte que me perdones. Yo reconozco que he pecado contra ti, he pecado contra tu palabra, he pecado contra mis prójimos. Perdóname, Dios, hoy me arrepiento de todas mis maldades y de todos mis pecados, en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, así como tú me perdonas, yo perdono a mis deudores, perdono
a mis prójimos que me han ofendido, que me han lastimado, que me han dañado, y renuncio al rencor y al resentimiento. Y junto con mi arrepentimiento, y junto con el que yo perdono a mis prójimos, también renuncio y rompo todo pacto con la muerte y con el diablo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y en esta hora, Señor Jesucristo, después que yo he podido pedirle perdón a Dios, y he podido perdonar a mis prójimos, y he podido romper pactos con el enemigo y con la muerte, hoy, Señor Jesús, quiero que entres en mi corazón. Te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Lo confieso con mi boca y te recibo en mi corazón. Señor Jesús, entra en mi corazón, sálvame y cambia mi vida. Y ayúdame a ser fiel, y ayúdame a resolver cualquier situación, cualquier problema a partir de hoy. Amén. Muy bien, usted que ya recibió a Cristo en su corazón, ahí está en casa, ahí donde está, déjeme orar por usted. Y ustedes que ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal, y que no necesitaban arrepentimiento ni recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, solo les animé y les animo a que, como vamos a tomar la cena del Señor, revise por si ha fallado en algo al Señor y le pida perdón. Si ya lo hizo, qué bueno, gracias a Dios. Pero si necesita pedirle perdón por ahí a su esposa o a sus papás o a su esposo, pídanse perdón. Vamos a tomar la cena del Señor en un momento más, y tenemos que revisar nuestro corazón cómo está antes de tomarla. Mientras voy a orar por ustedes que recibieron a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal, y si necesita hablarme para que le guíe, para dudas que tenga, hábleme. Por ahí tienen el teléfono quienes están suscritos a esta página, y si no lo tiene, se lo doy. Llámeme y le puedo guiar en una oración, o le puedo guiar para enseñarle a orar si es necesario, o que le enseñen los hermanos o las hermanas que están ahí en casa con usted. Si está usted solo, me puede hacer una llamada y hablamos con usted y le guío. Que el Señor les bendiga. Vamos en esta hora a orar por ustedes que recibieron a Cristo, y vamos a orar también dándole gracias a Dios porque nos da la oportunidad de participar de este memorial que Jesucristo instituyó la noche que fue entregado, a la cual se le ha llamado la Cena del Señor. Y Señor, en esta hora oramos a ti para darte gracias por la oportunidad que me diste de animar con este mensaje a tus hijos, a que predicamos el Evangelio y a que ganemos a una persona, o a que ganemos a familias para ti, Señor, porque sabemos que hay más gozo en el cielo por los pecadores que se arrepienten que por los que no necesitamos arrepentimiento, que por los que ya recibimos a Cristo. Hoy hay más gozo en el cielo, y creo que es tu prioridad, la salvación de los pecadores, la salvación de las pecadoras, la salvación de esa mujer que ha cometido faltas y que hoy en día está sola en casa. Para ti es más importante la salvación de este hombre que ha cometido errores y que ha destruido su familia. Para ti es más importante ese matrimonio que ha tenido tantos problemas y tantos pleitos y tantas situaciones que los han llevado a pensar en el divorcio, que por quienes no necesitamos arrepentimiento. Señor, hoy oro a ti por ellos. Te pido que tengas misericordia de los que hoy recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal, y los ayudes y te manifiestes a ellos. Y si alguno de ellos está enfermo, pon tu mano poderosa sobre ellos y sánale, Señor, en el nombre de Jesús, porque está escrito en tu palabra que todo cuanto pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás, y tú eres fiel a tus promesas. Señor, pon tu mano poderosa sobre ellos y sánales, y ayúdales a aquellos que tienen problemas familiares, matrimoniales o de salud, Señor, o económicos. Manifiéstate a ellos y cubre esa necesidad que tienen tus hijos
que hoy recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal, pero también oramos por tu iglesia que está en esos lugares donde están recibiendo la palabra, y oramos por ellos y pedimos que los bendigas, pedimos que los ayudes, pedimos que los fortalezcas, pedimos, Señor, que sigas obrando con tu Espíritu Santo en ellos y los llenes de tu presencia. Y manifiéstate en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están allí en casa, con milagros si es necesario, porque tú eres el Todopoderoso y sabemos que para ti no hay nada imposible. Nosotros creemos que tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra. Nosotros creemos que tú eres el Dios de los hebreos, el Dios que liberó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, el Dios que hizo descender fuego del cielo cuando Elías oró. Eres el Dios que se manifestó al profeta Daniel para librarlo de las fauces de los leones. Es el Dios que se manifestó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando los echaron al horno de fuego, y tú los protegiste y los sacaste sin que se quemara ni un cabello. Señor, tú eres el Dios eterno, tú eres grande y maravilloso, y hoy oramos para que tú bendigas a tu iglesia, bendigas a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa, Señor. Y hoy, Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de poder participar de este memorial llamado la Cena del Señor, en donde recordamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, tomando el pan que simboliza el cuerpo que fue crucificado de nuestro Señor Jesucristo, y tomando el vino que es el fruto de la vid, que simboliza la sangre que fue derramada en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor, por esa bendición que nos das de poder participar de este memorial. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Adriana. Así es que ustedes también que están allí en casa, tomen su pan, tomen su fruto de la vid. Y les repito, si hay necesidad de que hable con su esposo, su esposa, o los hijos con los padres, pues pídanse perdón antes de tomarla. Voy a dar oportunidad a mi esposa para que ella también ore y le dé gracias a Dios por permitirle y por permitirnos tomar la cena del Señor juntos. Y también que haga una oración por ustedes para que Dios los bendiga. Sí, Señor, en esta hora nos acercamos a ti, dándote gloria, honra y honor, porque tú eres digno de recibirla, Señor. Y nos gozamos porque aún tu palabra dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y el día de hoy tú has traído salvación y vida eterna a los hogares donde ha habido quien ha hecho esta decisión. Y Señor, te damos gracias por estas vidas, y aún te suplicamos que tú les tomes en tus manos, los tomes en el hueco de tu mano, Señor, y que tú les guardes, Padre, para el día de tu venida. Tu palabra dice que las ovejas que son tuyas, nadie las arrebatará de tu mano, y nosotros lo creemos, Señor, y lo declaramos, Dios. Declaramos que tú tomas a estas personitas y las guardas en el hueco de tu mano para que nadie las arrebate de ti, Señor, para que ellas puedan ser guardadas para el día de tu venida. Y Señor, también queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de participar de tu cena, de poder participar de estos elementos, poder recordar una vez más tu obra tan grande que tú hiciste cuando entregaste tu vida para pagar el precio de nuestra redención. Señor, gracias, Dios. Gracias, no tenemos ninguna manera de pagarte, no podemos porque no
no hay nada que pueda pagar este precio tan alto que tú pagaste por el precio de la salvación de nuestras almas. Gracias por poner tu mirada en nosotros, por escogernos, por acercarnos a ti para hacernos tus hijos, tus hijas, Señor. Gracias. En tu mismo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, la Cena del Señor es una fiesta muy sencilla que hoy, pues, cada quien lo tiene que hacer en su casa, y ordenada por nuestro Señor Jesucristo la noche que fue entregado. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 22, verso 19 al 30, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El tomar la cena del Señor, hermanos, hermanas, es algo muy sencillo. Consiste en tomar un pedazo de pan sin levadura y un poquito de jugo de uva, como este. El pan simboliza el cuerpo de Jesucristo y el vino su sangre. La cena la celebramos con el fin de recordar que Jesús nos liberó del pecado. Recordamos su muerte y resurrección. Con su muerte y sangre derramada, recordamos que Él pagó con su vida nuestra salvación. Con su resurrección, recordamos que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Según el apóstol Pablo, al participar de este memorial, estamos recordando y fomentando la unidad. El apóstol Pablo también exhorta a la iglesia a realizar este memorial hasta que Jesús regrese. Debemos de participar en la cena del Señor con una actitud de arrepentimiento, porque recordamos que Cristo murió por nuestros pecados. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos algún pecado sin confesar o alguna actitud de resentimiento. Debemos de prepararnos para la comunión por medio de un autoexamen saludable, y después de examinarnos, si hay necesidad de pedirle perdón a alguien, hacerlo. Porque de esa manera vamos a mantener sana la relación familiar y sana la relación con Dios. Debemos de tomarla con temor de Dios en nuestro corazón. Algunos miembros de la iglesia de Corinto murieron a causa de tomar la cena indignamente. Acarrearon el juicio sobrenatural sobre esa iglesia de Corinto. Y por eso dice el apóstol Pablo: muchos duermen. Es otra forma de describir la muerte. Este tipo de disciplina resalta la seriedad del tomar la cena del Señor indignamente. Hoy recordamos que Jesús con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Hoy recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y al participar del pan y del vino, recordamos que somos uno y estamos de acuerdo en tener comunión con todos los cristianos. Pero ahora vamos a terminar y se los voy a leer, como lo he hecho en otras ocasiones, basándonos en la carta del apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El apóstol Pablo tomó las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales ahora tomamos para comer del pan. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa. Ahí donde está, dele gracias a Dios en esta hora. Dele gracias a Dios. No se levante así abruptamente. No. Cierre sus ojos un momento y dele gracias a Dios por habernos salvado. Dele gracias a Dios porque hoy usted está viviendo una vida diferente. Gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dele gracias a Dios porque un día Dios envió a alguien a predicarle y usted recibió la salvación y la vida eterna, y ese día hubo mucho gozo en el cielo porque usted recibió a Cristo. Hoy hablamos de lo importante, que son más importantes los pecadores, los perdidos, las perdidas. Hoy hablamos acerca de que son más importantes aquellos que se apartaron del Señor un día. Pero también usted es muy importante para Dios. Nada más que Dios se goza mucho más cuando alguien se arrepiente. Dele gracias a Dios porque un día usted también se arrepintió y recibió a Cristo. Y recibió la salvación y la vida eterna. Y si conoce a alguien que no tiene a Cristo, y si alguien le habla para pedir que ore por ellos, por favor, le animo a que aproveche ese momento y guíe a esa persona a que pida perdón y a que reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal. Y más adelante continuaremos con un discipulado para con ellos. Y de esa manera, cuando volvamos a la normalidad, pensemos que vamos a hacer más que cuando empezó esta pandemia, para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, gócese y alégrese, porque está la presencia de Dios con ustedes. Y gócese y alégrese por si alguien recibió a Cristo en su corazón hoy como Señor y Salvador personal. Gócese usted también como cristiano, como se goza Dios y se gozan los ángeles allá en el cielo. Que el Señor le bendiga.